¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos. Vamos ya a dar inicio al desarrollo de nuestro siguiente tema, donde vamos a tener en cuenta memoria segunda parte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Y también por otro lado, pues pensamiento y lenguaje, ¿no? Muy bien. Entonces, en el tema que vamos a revisar a continuación, corresponde, pues, en este primer aspecto, ¿qué es lo que se llega a entender acerca del olvido y cómo es que se presenta ello? Entonces, para esto nosotros vamos a tener en cuenta, como una de las principales antesalas que hablar acerca de la memoria, y vincularnos entonces al proceso mediante el cual codificamos, almacenamos y recuperamos información. Claro, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchachos. Pero en este caso, ¿por qué llega a producirse? ¿Qué genera las condiciones del olvido, no? Entonces, eso es justamente lo que vamos a ir viendo en función a la contribución que realiza la psicología cognitiva. Bien, para ello entonces nosotros tenemos en cuenta en que el momento en el que llegamos a adquirir información del medio, cuando adquirimos información del entorno, una primera forma de entender qué pasa con la información en la memoria es por parte de la TPI, la llamada teoría del procesamiento de la información. Esta teoría es la que señalaba que nuestra mente trabajaba análogamente como lo hace una computadora, como lo hace un ordenador, y por lo tanto también trabaja de la misma manera su sistema operativo. Entonces, esta primera teoría o esta primera definición, perdón, que veremos sobre lo que es el olvido, llega a considerar al olvido como una ausencia del recuerdo que se presenta de manera natural y necesaria para poder almacenar nueva información y desechar aquella que no se necesita. Esta forma de entender el olvido tuvo que ver muchísimo la TPI, o sea, la teoría del procesamiento de la información, porque así como cuando tenemos hoy en día pues un USB, una memoria, esta memoria en la cual nosotros almacenamos información. Pero ¿qué pasa cuando se llena? Cuando se llena, entonces tenemos que llegar a eliminar información que no necesitamos para poder hacer más espacio y grabar más información. Bueno, pues esta teoría es algo muy semejante a esta representación, ya que consideraba que el momento en el cual nosotros llegamos a olvidar es porque eliminamos información que no necesitamos para de esa manera almacenar más información y por lo tanto hacer espacio. Esta teoría inicialmente se entendía de esa manera, ¿no? Así lo entendía la TPI. Pero posteriormente van a haber nuevas formas de entender el aspecto propio. Claro, eliminar información innecesaria, ¿no? Correcto, muy bien, Dana. Pero esto para otros, para los más contemporáneos, para la psicología cognitivista, no es tan radical como debería de asumirse, como lo entendía la TPI, ¿no? Porque es muy radical. No se trata de eliminar en sí información, va a decir la TPI, ¿no? Perdón, la psicología cognitiva. Claro, entonces hace una crítica a esta primera versión y considera pues que el olvido no es en sí una eliminación, un desecho, sino que nuestra mente no puede acceder a la información para poder traerla al presente. Ah, como por ejemplo, cuando una persona puede encontrarse nerviosa, entonces no recuerda cierta información, cierto contenido, pero no significa eso que la persona no haya procesado la información, no significa ello de que la persona pues no haya olvidado todo el contenido, toda la información, no, sino que luego cuando la persona logra un estado, digamos, de mayor tranquilidad, de mayor quietud, de mayor relajación, la persona ya puede recordar información. Entonces, si se olvidó, no se eliminó, no se llegó a desechar la información, sino que más bien, pues no se podía acceder a la información de manera significativa. Ah, entonces por eso es que para los de la psicología cognitiva consideran más bien ahora que el olvido se la define más bien como la dificultad para poder recuperar información. Entonces en el olvido no desechamos información o por otro lado no eliminamos información, sino que más bien no podemos acceder a cierto contenido o no podemos acceder a cierta información en algún momento determinado. Bien, entonces así es como lo entiende ahora la psicología cognitiva, ¿no? Pero para muchos autores todavía las dos formas de referenciar el olvido son válidas. Bien, muy bien. Por otro lado, el olvido además puede producirse en cualquier etapa de la memoria, claro, al momento de codificar, almacenar o también recuperar información.
Por supuesto. En el caso de la codificación, cuando nosotros no utilizamos los códigos pertinentes para poder almacenar información en nuestra memoria, es ahí donde se estaría produciendo también este evento, ¿no? Este fenómeno. Entonces, es a raíz de eso donde nuestra forma de poder consolidar información en la mente se vuelve pues más bien poco significativa. Eso es en el caso de la codificación. En el almacenamiento es cuando se mantiene el contenido. Cuando no repasamos la información, pues la información se olvida, ¿no? Y al momento de recuperar es cuando traemos información, pero al presente, ¿no? Traer información al presente allí. Cuando no utilizamos las claves adecuadas para poder traer la información al presente, es que se produce una falla en la recuperación de la información. Entonces, esto es lo que va a permitir más adelante presentar las teorías para poder explicar así entonces el olvido. Bien, y en este campo, a nivel experimental, una de las primeras referencias acerca del olvido, pues va a recaer sobre Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus fue el personaje que lleva a cabo el estudio acerca de cómo se producía el olvido. Y para eso él mismo se presenta como sujeto experimental. Para ello, Ebbinghaus llega a aprenderse de memoria una lista de palabras sin sentido. Llega a aprenderse de memoria palabras como bad, sit, het, de la cual no tiene ningún significado propiamente dicho. Pero Ebbinghaus lo llega a colocar una lista larga de estas palabras para aprendérselas de memoria y luego pretender recordarlas. Pero se dio cuenta que cuando a medida que iba pasando el tiempo, la información se iba perdiendo. En este caso, el 100% representa la cantidad total de palabras que llegó a aprenderse de memoria. Y por aquí debajo encontramos el tiempo que va transcurriendo en relación a horas. Notó que mientras iban transcurriendo las horas, la cantidad de palabras representadas porcentualmente iba reduciéndose. Entonces de tal manera que en pocas palabras también, mientras más tiempo iba transcurriendo, mientras iba transcurriendo el tiempo, la persona menos podía llegar a identificar la información. Entonces, esto fue lo que se conoció como la curva del olvido. Existe así entonces un relevante aporte científico y que es la famosa curva del olvido, descubierta por el psicólogo Hermann Ebbinghaus, utilizando para ello batería de pruebas sin sentido. Estas palabras sin sentido se llegaron a presentar a través de una lista y al momento de aprendérselas, como vimos, entonces aquí graba la totalidad de las palabras, pero mientras va avanzando el tiempo va decayendo la cantidad de palabras que puede recordar. Supongamos en el momento de aprenderse 20 palabras, pues a la final les va a ir decayendo la cantidad hasta que a lo mejor solo recuerda 3 y se mantiene únicamente con esas 3 únicas palabras que podría ser capaz de recordar. Entonces, ¿eso que indicaría? Pues que al final se mantiene la cantidad. También entonces se le conoce como la curva del aprendizaje, la cual sostiene que la memoria para la información nueva desciende rápidamente en las primeras 9 horas de aprender un tema, hasta en un 50%. Pero luego, del paso de los días, los niveles se estabilizan. En este caso, es un ejemplo de ello. Entonces, la curva del olvido se va a llegar a presentar pues a raíz de esto, ¿no? Entonces, en consecuencia, se considera de que es necesario, por ello, repasar una materia horas después de haberla aprendido. ¿Esto qué significa? La teoría presentada por Ebbinghaus, la curva del olvido, estaría explicando el por qué cuando aprendemos algo nuevo, al poco tiempo lo olvidamos. Entonces, mientras nosotros hacemos un esfuerzo para poder llegar a aprender algo, supongamos sobre todo cuando es nuevo, al poco tiempo, a los días de haber aprendido algo, nos recordamos menos de esa información que estaba fresca en nuestra mente. Claro. Entonces eso es un proceso normal, va a decir Ebbinghaus. Claro, ¿no? Así funciona nuestra mente. ¿Y por qué olvidar información de esa manera? Bueno, pues porque nuestra mente está buscando determinar si esa información llega a ser significativa.
Claro, muy bien, ¿no? Eso me pasa, dice Dana. Claro, así es. Entonces, ¿por qué ocurre eso y por qué lo olvidamos? Bueno, pues justamente porque nuestra mente está recién identificando qué información es significativa y cuál no. Entonces, si yo utilizo una información continuamente, como por ejemplo, no sé, supongamos al momento de llegar a utilizar mi celular, doy mi número celular porque tengo que hacer recargas casi semanalmente. Entonces, utilizo continuamente esa información. Probablemente mi número telefónico lo mantengo activo continuamente porque lo uso. Entonces, si una información no lo repaso, no lo uso con frecuencia, sucederá que se procesa a nivel de la curva del olvido. Entonces, mi mente, cuando utiliza una información muy frecuentemente, la identifica como significativa. Por eso es que la mantiene alerta, por eso es que la mantiene activa, por eso es que la mantiene conmigo. Claro, ¿no? Entonces, de esa manera, por eso que se sugiere repasar la información. Y repasar también después de unos días y luego de una semana para poder mejorar notablemente también pues la información en nuestra mente. Eso permitió el estudio más adelante de teorías para poder explicar qué se estaría presentando al momento de desarrollarse así el olvido. Y aquí es donde surgen las causas del olvido, teorías. Aquí encontramos la teoría del decaimiento de la huella anémica. Esta teoría va a estar íntimamente ligada a la propuesta de Hermann Ebbinghaus. Esta teoría señala que cuando nosotros llegamos a aprender algo, formamos una red neurológica, pero cuando no repasamos o no usamos la información, entonces esa red neurológica comienza a debilitarse hasta que decae y por tanto ya no se recuerda la información. Entonces con el paso del tiempo se debilitan las redes neuronales o huellas némicas que deja la información grabada, produciéndose este debilitamiento por el desuso de dicha información. Claro, ¿no? Por el desuso de dicha información. Entonces, por no usar el contenido, por no usar la información decae. Entonces, cuando yo estudio algo y al poco tiempo me distraigo simplemente, es altamente probable que la información no se instale en nuestra memoria. Entonces, ¿qué se sugiere? Que cuando uno llega a aprender un material, lo importante es dividirlo en partes. Y mientras uno va avanzando esas partes, hacemos mini repasos. Claro. Entonces, tal vez esto les ha pasado a algunos de ustedes o lo hacen o lo realizan. Yo tengo un material en la cual la divido en tres partes y porque es bastante extenso el tema. Entonces, este material lo divido en tres partes. Entonces, yo una primera parte del estudio y luego repaso esa primera parte. Luego me enfoco hacia la segunda parte, lo estudio y luego repaso solo esa segunda. La tercera la reviso y repaso ese tercer momento. Al final hago un repaso general de las tres partes establecidas. Entonces, eso favorece más bien a poder mantener la información en la memoria. Claro, ¿no? Entonces, eso es justamente la referencia principal aquí, ¿no? Así es, claro. Excelente, Dan. Muy bien. Entonces, eso es justamente lo que también vemos, ¿no? Entonces es importante poder segmentar la información, por supuesto. En algunos casos sucede que cuando el tema es muy extenso, nos fatiga. Entonces, estudiar de porrazo las tres partes que serían un solo tema es mucho e incluso termino tan agotado que ni ganas me dan de repasar. Y ya pues a partir de eso ya lo dejo para después y para después y para después. Entonces ya ahí ya se pierde la información. Claro, entonces lo más asequible sería el hecho de dividir el contenido en partes y hacer mini repasos para luego hacer un repaso general. ¿Ya? Entonces, en este caso, eso es lo que nos estaría evitando también la curva del olvido. Claro, ¿no? Evitamos también de esa manera la curva del olvido. ¿Ya? Muy bien, chicos. Otra teoría que explica el olvido, ¿cuál va a ser? ¿No? Tenemos ahora la teoría de la interferencia. En la teoría de la interferencia ocurre cuando una nueva información o antigua información participa y nos obstaculiza recordar el material antiguo o nuevo. Por ejemplo, la interferencia proactiva ocurre cuando no podemos recordar lo nuevo porque lo antiguo interfiere. No podemos recordar la nueva información
porque la antigua interfiere. Esto suele pasar sobre todo ante situaciones habituales, cuando nos hemos acostumbrado o realizamos un comportamiento tan rutinario, eso se va a la memoria de largo plazo. Entonces se convierte en un comportamiento mecánico. ¿Les ha pasado tal vez a alguno cuando nota de que se va la luz? Y cuando se va la luz desde la mañana, en algún momento, supongamos, alguien entra a su habitación y presiona el interruptor. Se ha ido la luz, pero aún así llegan a presionar el interruptor. O tal vez incluso cuando se va el agua y cuando entras al baño, abres el caño. Oye, pero si no hay agua, pues si sabes que no hay agua y la persona se olvida y dice, ah, ¿verdad que no hay agua? Y llega pues a abrir el caño, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué, no? Porque ya se formó un hábito y el hábito viene a darse de manera no consciente. Claro, ¿no? Para confirmar, dice. Claro, pero el confirmarlo es consciente, pues no, nos referimos cuando se da de manera no consciente, ¿no? Claro, cuando ocurre de manera no consciente. Entonces, ahí sería la interferencia, pues, ¿no? Esa es la interferencia proactiva, ¿ya? Eso ocurriría, ¿no? O como también, ¿no? Supongamos cuando sabes que no hay agua y te vas a la ducha de frente y te echas jabón o te echas el champú y después te acuerdas de que no había agua. Ah, ¿verdad? Pero que no hay agua. Y te quedas con la cabeza llena de champú. Ya eso vendría a ser también parte de la interferencia proactiva. No podemos recordar lo nuevo porque lo antiguo está interfiriendo. O sea, lo antiguo viene a ser eh, el comportamiento rutinario que hace que la información siga permanente con nosotros, ¿no? Claro, ¿no? Eso es lo que estaría obstaculizando. Pero por otro lado, también hay una interferencia retroactiva. Esta es una de las más conocidas en nuestro medio. En una interferencia retroactiva es cuando no llegaríamos a recordar lo antiguo, porque lo nuevo interfiere. No recordamos lo antiguo porque lo nuevo interfiere. Por ejemplo, y lo vemos en muchas formas, una señorita ya está por salir de su casa para irse a la universidad. Claro, sin embargo, solo le falta recoger su celular que está en su habitación cargándose. Cuando ella ya tiene su mochila toda lista, ya está puesta su mochila, pues ella en ese momento ya se va dirigiendo a su habitación. Pero en la mitad del camino mamá le dice, hijita, ¿vas a venir a almorzar? Ah, no, mamá, lo que pasa es que me voy a quedar con las chicas luego en la biblioteca. Voy a hacer un trabajo, una investigación con ellas y nos vamos a quedar a almorzar por ahí nomás. Estaré llegando más o menos como a las 7 de la noche. Ah, ya está bien. Entonces informa, llama, cualquier cosa. Sí, mamá. La chica se va a su habitación y cuando llega pregunta, ¿qué iba a hacer aquí? ¿Para qué vine? ¿Qué iba a hacer en este momento? Entonces allí se produce la interferencia retroactiva. La joven no recuerda para qué llegaba, ajá, no recuerda lo antiguo, porque lo nuevo interfiere, o sea, mamá interfirió en ese momento, es lo nuevo. Claro, entonces cuando llega a su habitación, no recuerda para qué rayos estuvo ahí, pues, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? Muy bien, preguntándome qué, para qué vine al mundo. Dice. Soy, chicos. Claro, sí, yo todos los días, ¿no? Preguntándome para qué vine al mundo, dice. Increíble el número de veces, ¿no? Que me ha pasado. Claro, por supuesto, ¿no? Esa es una de las más frecuentes, pues, chicos. Claro, por supuesto, ¿no? Después la chica, y luego viene la información a su mente. Ah, ¿verdad? Vine para ver mi celular, pues, ¿verdad? ¿No? Coge su celular y ya, ¿no? Se va a la universidad. Entonces, de tal manera que eso pasa cuando hablamos acerca de la interferencia, entonces, ¿no? Proactiva y retroactiva. Muy bien. Entonces, teoría de la interferencia. Por otro lado, tenemos también la teoría de la falla en la recuperación. Claro, ¿no? La falla en la recuperación. La falla en la recuperación es otra teoría que causa el olvido o causante del olvido, que señala o explica que lo que causa el olvido es el hecho de no poder acceder a ciertos contenidos o información. Cuando nos encontramos con alguien en la calle, tal vez nosotros reconocemos a alguien, pero nos es difícil precisar su nombre. Oye, claro, yo te conozco, amiga. Fíjate, tu nombre es, no, ¿con qué empieza tu nombre? ¿Con qué empieza? Fíjate, con S. Ah, ya, claro, tú eres Sheila. Sí, yo soy Sheila. Ah, entonces basta con que le dé una señal, un código como el inicio de su nombre para que rápidamente lo reconozca. Ah, entonces cuando no se tiene esas señales, no se puede recordar la información y se produce el fenómeno de tener la información en la punta de la lengua. Claro, ¿no? Es ahí donde nosotros decimos, pues, tu nombre lo tengo aquí en la punta de la lengua, ¿no?
Claro, efectivamente, ahí es donde se produciría. Los recuerdos no pueden rememorarse debido a que no se usan las señales correctas de recuperación y por ello se demuestra en el fenómeno de tener la información en la punta de la lengua, pues, ¿no? En el que se sabe que se conoce algo, pero no se puede recuperar en el momento particular dicha información. Claro, entonces cuando no llegamos a tener los códigos o las señales, no podemos acceder a la información. Por el contrario, si nos dan las señales, nos dan los códigos, entonces podríamos acceder a la información. Claro que sí. Entonces en este caso, igual, ¿no? Bajo el mismo fenómeno, bajo la misma teoría, en tal caso explicativa. Si una joven se encuentra con un chico en el banco y ella es la que lo reconoce. Pablo, ¿qué tal? Oye, ¿qué ha sido de tu vida? Hace tiempo que no te veía. Y el varón no la reconoce exactamente. Disculpa, amiga, ¿te conozco? Claro, nos hemos conocido en el colegio, ¿te acuerdas? Yo me sentaba delante de ti. De veras, sí, era una gordita con cabello largo, con trenzas, y tú me amarrabas el cabello, me hacías un nudo y le pegaba chicle. Tú eres Brisa, claro, yo soy Brisa. ¿Verdad? Oye, hace tiempo, ¿qué de tu vida? Te creció el cabello. Otra vez, porque te lo cortaron. Entonces, de tal manera que el varón no la recordaba hasta que ella le da las señales. En el colegio, me sentaba delante de ti, cabello largo, gordita, etcétera. Entonces ya comienza a darle señales y el varón recién con esas señales es que la puede identificar. Claro, ¿no? De eso se trata entonces, ¿no? Claro, por supuesto. Qué buena amistad. Entonces, eso implicaría la parte de la falla en la recuperación, pues chicos, ¿no? Es de la falla en la recuperación, ¿ya? Listo. Pero también aparece la propuesta de Sigmund Freud. Freud, cuando explica qué sucede en el caso de el olvido, utiliza más bien los llamados mecanismos de defensa y él explica el olvido a partir de la llamada represión. Cuando se habla acerca de la represión, cuando hablamos acerca de la represión es un mecanismo de defensa desde el punto de vista freudiano en la cual no podemos llegar a acceder a cierta información o contenido porque este tiene un contenido de angustia. Cuando cierta información nos es angustiante, sale del foco de nuestra mente y se produce el olvido. Entonces, en este caso, como por ejemplo, ¿qué podría llegar a ser, no? Cuando olvidamos recoger unos análisis médicos, ya que inconscientemente no deseamos saber si podemos tener una enfermedad grave, ¿no? Claro. Entonces, si a lo mejor alguien se hace análisis y tiene que ir a recoger los análisis por la tarde, se olvida de que tenía que ir a recogerlos. Freud diría de que eso pasa porque inconscientemente no quiere saber si tiene algún tipo de enfermedad incurable. Entonces le genera angustia saber la noticia o tener conocimiento de ello, sí. Entonces se aleja del foco mental y se produce de esa manera entonces el olvido. Entonces, información que es angustiante para nosotros inconscientemente se aparta de la mente, generando así por ello el olvido, ¿no? Este señor a lo mejor también en un momento dado recién se acuerda de que era el cumpleaños de su suegra. Claro, y lo que sucede es que no se lleva muy bien con ella. Claro. Entonces tener presente a la suegra en la mente, ¿qué vendría a ser? Pues un olvido, pues claro, perdón, angustia. Y esa angustia hace que genere el olvido porque se aleja la información de su mente. Bien, cuando llega el examen de admisión, algunos chicos, ustedes habrán conocido noticias de jóvenes que se regresan a casa porque se olvidaron del DNI. Eso, por ejemplo, también puede llegar a ser motivo del olvido, lo que genera, claro, pues, sobre estar tan presente del examen de admisión me genera angustia de que puede ser la última vez, de que ya no me van a seguir apoyando, de que si no lo hago, entonces a lo mejor mi hermano en la próxima postulación me va a ganar y él va a ingresar y yo no, seré la vergüenza de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando la persona está tan angustiada por eso, produce olvidos. Claro, ¿no? Entonces, eso se daría también, ¿no? Claro, claro que sí. Ya me ganó, dice. Claro, entonces eso también puede llegar a ser, ¿no? Sí, por supuesto, eso también sería motivo entonces del olvido, ¿no? Porque información angustiante se aleja del foco de la conciencia.
¿Ya? Eso sería, pero desde la perspectiva, como ya dijimos, del psicoanálisis, ¿no? La propuesta presentada más bien, pero por Sigmund Freud, ¿ya? Muy bien, entonces eso vendría a ser, ¿no? Las causas del olvido van a ser expresadas entonces de esta manera y son bastante amplias también. Otras teorías señalan que como causa del olvido también se puede dar, se puede originar por estados emocionales. Claro, ¿no? Esa es otra explicación, ¿no? Los niveles de estrés elevados inhiben la participación de la corteza prefrontal y eso hace que la persona no emplee apropiadamente su memoria de trabajo, que es la que asocia, algo que asocia la información nueva, por ejemplo, con la información antigua, ¿no? A eso se refiere. Claro, así es. ¿Listo? Ujú, es lo que ocurriría, ¿no? Por supuesto, entonces, en este caso ya aparecería otras condiciones. Entonces, ¿el estado emocional también llega a participar generando olvido? Sí, el estado emocional, por supuesto, ¿no? Los niveles de estrés. Por otro lado, ¿qué también produce el olvido? La falta de atención. La falta de atención. Entonces cuando algo no despierta, no llama mi atención, no despierta mi interés, la información viene y rápidamente desaparece también. La falta de atención o la falta de interés es otro de los motivos por los cuales estaría produciendo el olvido. ¿Ya? De esa manera entonces, ¿no? Listo, otra de las dos explicaciones entonces, aparte de lo que ya hemos revisado, ¿no? La represión es algo que nace si es que no quiero saber la información, claro, pero recuerden que es un accionar o una disposición inconsciente, ¿ah? La represión actúa, pero de manera inconsciente, ¿ya? Recuerden que este es un planteamiento del psicoanálisis, claro. No es que la persona sea consciente de que me voy a olvidar, no, sino que la persona llega a estar en una condición no consciente donde la información se aleja, ¿ya? La información se aleja de nuestra mente. ¿Listo? Eso es lo que vamos a llegar a tener entonces, ¿no? Muy bien, chicos. Eso implicaría entonces cuando hablamos acerca del olvido, ¿no? Pero por otro lado, también vamos a llegar a presentar algunas alteraciones del olvido, claro, que veremos también nosotros dentro de un instante, ¿ya? Listo, muy bien. De nada. El repaso constante, para poder mejorar la memoria, ¿qué podemos aplicar? ¿Qué podemos utilizar? Bueno, para poder mejorar la memoria, podemos repasar el repaso constante para evitar la curva del olvido, que es parte de lo que comentábamos, ¿no? Al momento de separar, al momento de dividir, en tal caso, el contenido en partes significativas y luego hacer un repaso por cada una de ellas, eso es parte de el mejoramiento de la memoria, ¿no? A eso se refiere. Y así también evitamos la curva del olvido, ¿no? Como ya estamos revisando. Por otro lado, también que llegamos a presentar, bueno, por otro lado también tenemos, acompaña la información con asociaciones. Claro, el hacer mnemotecnias también favorece para poder grabar la información en nuestra mente. Pues sí, mantener atención consciente para filtrar la información relevante. Claro, ¿no? Al momento de llegar a activar nuestra conciencia, cuando estamos atentos de lo que estamos haciendo, favorece también hacia nuestro sistema de información. Poner en práctica lo que uno aprende para consolidar la información de forma permanente también. Otra de las formas en las cuales se optimiza la memoria es cuando ustedes hacen uso de la información de forma explicativa. Ese es otro recurso. Por ejemplo, cuando ustedes se explican a ustedes mismos, eso también favorece a mejorar la información en la memoria. Hay algunos que a lo mejor cuando repasan, lo estudian ellos mismos en voz alta, lo parafrasean, eso también ayuda, claro que sí, eso también ayuda, ¿no? Entonces parafrasean el contenido, lo explican con sus propias palabras y si pueden incluso hasta tienen un auditorio, tienen a alguien con el cual le pueden llegar a explicar. Así es. Yo no tengo a nadie, pero tengo a Bobby, no importa, sientas a Bobby, le explicas a Bobby, a algo entenderá Bobby. Claro, así es. Entonces le dice, Bobby, te voy a explicar la fotosíntesis, presta atención y comienza a explicarle a Bobby el proceso de la fotosíntesis. No te pasa esto cuando aquello y lo otro, y los ATPs y la energía y que el sol y que pa. Entonces, y le explicas, ¿no? Y Bobby te mira a lo mejor, ¿no? Claro, así es. ¿Listo? ¿Entendiste, Bobby? No importa. Además, tú no haces fotosíntesis, así que no hay problema. Seguimos y comienzas a explicar de otra manera. Entonces, de esta forma, cuando tú utilizas la información, eso también ayuda, pues, obviamente, ¿no? Porque estás usando el contenido.
Claro, ¿no? Con mi perrito, claro, por supuesto, ¿no? Bob ingresa y tú no, dice. Claro, así es, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí está Bobby llenando su ficha óptica. Entonces, de tal manera, pues que eso corresponde, pues, ¿no? Claro, así es. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, eso implicaría la forma en la cual se presenta el uso del contenido de la información. Otro aspecto que mejora la memoria, ¿cuál es? Cuando usamos sistemas de comprensión mucho más complejos, como por ejemplo las técnicas grafoesquemáticas. Utilizar organizadores gráficos, cuando de mantener la información académica en la mente se trata, ¿no? Utilizar organizadores gráficos. Al usar organizadores gráficos, ¿a qué se refiere? A utilizar mapas conceptuales, utilizar esquemas. Ustedes seguramente, me imagino, en el colegio, desde el colegio, han hecho la V heurística. ¿Sí? ¿Les suena familiar eso? La espina de pescado. Ujú. De Ichikawa, si no me equivoco. Mapas conceptuales, mapas mentales, bueno, todo eso que en algún momento habrán aprendido en el colegio, entonces aquí también sirve, ¿no? Por supuesto que sirve. También lo organizan, entonces la información de esa manera. Entonces, eso viene a ser, ¿no? El mejoramiento de la memoria también lo pueden emplear utilizando también estos recursos, ¿ya? Entonces, está bien, ¿no? Todo eso sirve, ¿no? Los cuadros de doble entrada, ¿no? Hay algunos que incluso sus PPTs también a veces las pasan a cuadros, a esquemas, y no está mal que hagan eso, ¿ah? Entonces, de tal manera que así lo entienden, si de esa manera lo organizan mejor la información, entonces sería bastante favorable, ¿ya? Bien, todo eso entonces ocurre cuando surge la condición de la memoria, ¿no? Mejorando entonces nuestra memoria. Pero decíamos entonces que también se van a llegar a presentar ciertas alteraciones de la memoria, por supuesto. Si bien es cierto, sabemos ahora que hablar acerca del olvido es establecer una condición pues normal, el olvido es una condición normal, donde no podemos acceder, digamos, en algún momento a cierta información. Otro detalle interesante aquí es que al momento de llegar a utilizar nuestros recursos para poder llegar a emplear ese sistema de memoria que utilizamos, tenemos, por ejemplo, la amnesia, claro, ¿no? El olvido es algo ya que habíamos comentado como una condición normal y necesaria, pero cuando se produce el olvido por una lesión cerebral, si se produce el olvido por una disfunción de las estructuras neuronales, entonces eso ya tiene que ver con un olvido patológico, claro, ¿no? Entonces, el olvido patológico o ausencia patológica del recuerdo se produce al momento de manifestarse de diferentes formas la información, claro, ¿no? La amnesia puede darse por una amnesia retrógrada. Vamos a ver a qué se refiere con esto. Cuando hablamos acerca de una amnesia retrógrada, la amnesia retrógrada es aquella que se llega a presentar cuando no podemos recordar todo lo que pasó antes del evento traumático, pero lo nuevo que aprendemos sí lo podemos recordar. Esa es la amnesia retrógrada. Entonces en este caso ocurre, por ejemplo, cuando alguien llega a tener un accidente automovilístico, se golpea la cabeza, amanece en el hospital y cuando la persona recobra la conciencia, no recuerda su nombre, dónde vive, su familia, no recuerda todo lo que pasó antes del evento traumático, pero lo nuevo que pueda aprender sí lo va a poder recordar. Eso se llama amnesia retrógrada, una de las más conocidas forma de amnesia. Esta se le conoce también como amnesia de evocación. Consiste en la imposibilidad de recordar sucesos que se dieron antes del trastorno. Esto se daría mayormente orgánico. Orgánico se refiere a que se da de manera biológica por lesión cerebral. Un paciente con este tipo de amnesia no podrá recordar el nombre del presidente de la República o tal vez dónde vive. Claro, ¿no? Amnesia retrógrada. Sin embargo, lo nuevo que aprende sí lo puede recordar, ¿no? Sin embargo, lo que olvida, o lo que aprende, perdón, lo nuevo que aprende sí lo puede recordar, ¿ya? Eso implicaría la amnesia retrógrada. En una amnesia anterógrada, este es el tipo de amnesia en la cual la persona, más bien ahora por el contrario, sí puede recordar todo lo que pasó antes del evento traumático,
pero lo nuevo que aprende no lo puede recordar, tiende a olvidarlo con facilidad. En esta amnesia se llama amnesia de fijación. Consiste en la dificultad para establecer nuevos aprendizajes y crear nuevos recuerdos. Los recuerdos de los sucesos se borran en la medida en la que se van produciendo. Significa entonces que un paciente con este tipo de amnesia no podrá recordar cómo manejar la computadora o la calculadora si es algo nuevo que aprende. Claro, entonces lo antiguo sí lo puede recordar, pero lo nuevo no. Ujú. Esa es la amnesia anterógrada. Esta última que estamos viendo se relaciona bastante de manera muy representativa en, en una película como si fuera la primera vez, tal vez alguno lo haya visto, donde aparece la protagonista, pues Drew Barrymore, en la que ella llega a tener un accidente y llega a chocar el auto que manejaba su padre contra un árbol. Ella se golpea, pero pues al poco tiempo, pues ella luego tiene un producto de la lesión cerebral, no puede hacer nuevos recuerdos y solo recuerda todo aquello que pasó antes del evento traumático. Claro, ¿no? Por eso recuerda a su papá, recuerda a su hermano, pero no recuerda qué fue lo que sucede, lo que puede suceder después. No recuerda la nueva información, mejor dicho, que pueda aprender. Claro, ¿no? Con Adam Sandler, claro, así es, efectivamente. Entonces, eso, por ejemplo, sería, ¿no? Esa es una amnesia anterógrada, ¿no? Es una amnesia anterógrada. Bien, pero también ocurre otros estados, otras condiciones de la amnesia, y esto se estaría presentando más bien ante sucesos de, de emoción que pueden generar impacto en el individuo, como por ejemplo amnesia lacunar. Este tipo de amnesia es la pérdida parcial de la memoria, pero que se da en su mayoría en estado de confusión mental. Ocurre, por ejemplo, después de un estado de coma, la persona llega a despertar del coma y llega a encontrarse confundido. ¿Qué día es? ¿Qué año es? ¿Qué ha sucedido previamente? No recuerdo nada de lo que haya sucedido. Entonces, en este caso, la persona está en un estado de obnubilación. Entonces, eso se llama amnesia lacunar. Bien. Por ejemplo, también luego del tremendo susto que pasó un individuo al casi ser arrollado por un ómnibus, olvida cómo acontecieron los hechos. Amnesia lacunar. Entonces no recuerda qué se estuvo dando, cómo se estuvo presentando los hechos, los acontecimientos. Claro, así que la persona está perturbada, pues en estado de shock. Entonces, al casi ser arrollado pues, por un ómnibus, esta persona llega como en un estado de shock, ¿no? Y luego dice, pues, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿No? ¿Qué me sucedió? No recuerdo. ¿Qué sucede? Entonces, esta persona llega a presentar un estado de obnubilación. Y eso se estaría dando, pues, a raíz de este momento, ¿no? Amnesia lacunar. A eso se le llama amnesia lacunar. ¿Ya? Entonces cuando hay sucesos intensos, entonces de emoción, en este caso, como en estar en un estado de shock, hace que la persona no llegue a recordar información. ¿Ya? Por otro lado, también que tenemos otras alteraciones, aparte de las amnesias, que no son las únicas, hay amnesia total, amnesia parcial, hay amnesia psicógena, hay varios tipos de amnesia, pero acá estamos señalando sobre todo las más referenciales. ¿Ya? Tenemos también la hipernesia. La hipernesia, esto más bien viene a ser la exaltación de la memoria. ¿Qué significa entonces hablar acerca de una exaltación de la memoria? En la exaltación de la memoria, la persona llega a presentar un exceso de la capacidad para poder retener información. Por eso se le llama exaltación de la memoria, porque la persona recuerda hasta el más mínimo detalle de información que lo ha registrado en un corto tiempo. Sí, esa es la llamada hipernesia. Esto estaría sucediendo, por ejemplo, cuando la llamada memoria fotográfica, que suele caracterizar a ciertas personas como los que presentarían el síndrome de Asperger o tal vez cuando hablamos acerca de el síndrome del Savant, lo cual caracteriza a estas personas la capacidad para poder retener gran cantidad de información. Una persona con hipernesia, con memoria fotográfica, es de las personas que puede llegar a contemplar un cuadro durante 10 segundos
y basta ese tiempo para poder luego reproducirlo en otro lugar. Claro, puede incluso ver la ciudadela Inca durante 1 minuto y medio. Ajá. Y eso es suficiente para poder retener muchos detalles y plasmarlo en una pintura. Entonces, eso es una hipernesia. La persona puede llegar a presentar una exaltación de la memoria. Esto fue lo que sucedió con Cherechemsky, estudiado por Alexander Luria, un reportero ruso que podía recordar fórmulas matemáticas, arreglos numéricos, lista de 70 palabras o números, luego de oírlas o verlas por una sola vez. Claro, entonces eso es lo que se estaría llegando también a presentar, pues, ¿no? Claro, entonces eso se daría dentro del campo de la hipernesia, ¿no? Eso sería la hipernesia, ¿ya? Entonces esto se daría, por supuesto. Por otro lado, en algunos otros casos se ha llegado a registrar hechos como el hecho de presentar una hipernesia luego de una lesión, de un accidente, una lesión cerebral, ¿no? Es curioso, pero las personas, ciertas personas, que han presentado un accidente y tuvieron un golpe en la cabeza, cuando recobran la conciencia, la persona llega a tener una exaltación de la memoria. Claro, ¿no? Entonces, no se conoce a ciencia cierta por qué estaría generándose esas condiciones. Sin embargo, se sabe que al momento de presentarse algún tipo de golpe, a lo mejor se activan algunas áreas cerebrales, los cuales estarían generando la disposición de una actividad cerebral, ¿no? Mayor, como en el caso de la memoria, ¿ya? Pero obviamente no formaría parte, ¿no? Pongámoslo a prueba. Claro, así es. Entonces, en este caso, los científicos, claro, no han llegado a determinar, pues, dónde habrías que golpear y con qué intensidad, ¿no? Claro, pues, no, por golpear a alguien a la cabeza, pues terminan muriendo, o probablemente le lesiona otra parte del cerebro. Claro, entonces, pero bueno, se sabe por registro, ¿no? De personas que han tenido algún tipo de accidente y luego, pues, han llegado a desarrollar, pues, una supermemoria. ¿Ya? ¿Listo? Correcto, muchachos. Entonces, eso se estaría presentando, ¿no? Vale la pena el sacrificio. Por otro lado, también, ¿qué tenemos? Tenemos por otro lado la paramnesia. La paramnesia se presenta como el falso reconocimiento. Hablamos acerca de un falso reconocimiento porque la persona puede reconocer un hecho como si ya lo hubiera vivido. Sin embargo, recién está aconteciendo en el sujeto. Eso se conoce como paramnesia. Es la alteración del reconocimiento de la información. Por un lado, un hecho parece haberse vivido y podemos reconocerlo como parte de nuestra experiencia, pero en verdad nunca ocurrió. Eso sucede en el caso del déjà vu. El déjà vu significa lo ya visto. La persona asume como si ya hubiera vivido un acontecimiento, cuando en verdad no se ha dado, ¿no? Eso se daría en el caso de la paramnesia, claro, así es. Y en el caso del jamais vu es al revés, ¿no? La persona sí lo ha vivido, pero no lo reconoce como tal. Claro, ¿no? En el jamais vu es lo jamás visto. Es como más bien cuando papá ve que su hijo coge su pelota y ya se está yendo a jugar pelota desde temprano. Papá dice, hijo, ¿y dónde vas? No pido permiso. Papá, yo te dije ayer en la noche y tú me dijiste que sí para jugar pelota hoy temprano. Que yo te dije esto y ahí aparece mamá y mamá dice, sí, tú le dijiste, le diste permiso, te dijo y tú le dijiste que ya. ¿En serio? ¿Yo? ¿En qué momento? ¿En serio? Sí, eso ha pasado. Eso es un jamais vu. En el jamais vu implica que la persona sí lo ha vivido, sí ha pasado, pero la persona no lo reconoce como tal. Claro, ¿no? Eso implicaría, ¿no? Eso implicaría. Entonces, esa es la característica donde se estaría presentando, ¿no? Claro, así es, ajá. Mi vida no, mi vida pasada, no, claro, no, no es una representación de que mi alma, ¿no? Esa es una muestra de la inmortalidad del alma. Sobre todo de mi alma recuerda todos los hechos. No, no, no es eso, ¿no? Sino implicaría sobre todo porque la explicación del déjà vu se estaría dando pues porque nuestro cerebrito estaría asociando eventos que son muy semejantes a hechos que anteriormente se han dado. Entonces nuestro cerebro identifica una situación muy parecida a algunos eventos que ya están en nuestra memoria almacenadas y por lo tanto al asociarlas los asume como si ya lo hubiéramos vivido. Claro, ¿no? Eso se presentaría. ¿Ya, muchachos? Por otro lado, también surge la disnesia. La disnesia es el debilitamiento de la memoria. En el debilitamiento de la memoria ocurre más bien que el sujeto
en la disnesia o debilitamiento de la memoria, ocurre más bien que la persona no puede llegar a fijar la información, sino que también va desapareciendo. En la disnesia, la persona puede aprender algo, pero poco tiempo después se olvida y luego resurge la información en la mente. Esa es la disnesia. Es el debilitamiento de la memoria en cuanto a la fijación de la nueva información o evocar sucesos que antes podía recordar con facilidad y rapidez. Sorprendentemente y de manera espontánea, puede recordar horas o días más tarde dicha información, demostrando así la fijación se produce, pero hay un debilitamiento de la grabación. Claro, ¿no? Entonces, pero hay un debilitamiento, dijimos, de la grabación. Un paciente, entonces, con este tipo de amnesia de la memoria, poco después de aprender a utilizar un instrumento, olvida cómo utilizarlo adecuadamente, pero luego de unas horas puede recordar cómo lo había aprendido. Claro, entonces esa es la parte de la disnesia, ¿no? Entonces, aprende algo, al poco tiempo no recuerda, ya a las horas vuelve ya la información como antes. Entonces, esa sería la disnesia o debilitamiento de la memoria. Finalmente, en esta última alteración de la memoria, encontramos a aquellos fenómenos que se suelen presentar también ante eventos traumáticos, como por ejemplo en casos después de la guerra, la llamada ecnesia. En la ecnesia, las personas tienden a vivir el pasado como una situación presente. Se vive el pasado como una situación presente. Entonces en este caso, en el caso de una ecnesia, los veteranos de guerra tienden a asumir que todavía siguen en guerra cuando en verdad la guerra terminó hace 10 años. Sin embargo, estos se levantan temprano, utilizan su uniforme oficial y en su mente comienza pues a llamar y a organizar nuevamente a las tropas, cuando en verdad pues este evento de la guerra ya dejó de suceder. Entonces es un trastorno en el que el paciente revive porciones de su pasado como si estuvieran ocurriendo en el presente. Claro, ¿no? Entonces esa es la ecnesia, ¿no? Cuando el pasado, entonces, o eventos, situaciones pasadas, se viven como situaciones presentes, ¿ya? Eso entonces ocurre dentro de la llamada, pues, ecnesia, ¿no? Eso es la ecnesia. Muy bien, chicos. Y bien, entonces, como principal aspecto referenciado de los individuos, aquí es donde nos encontramos con esas condiciones o características. ¿Ya? Muy bien, eso se daría entonces, ¿no? La hipernesia, la paramnesia, la disnesia y la ecnesia, como una forma muy peculiar de expresión. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, eso es lo que vamos a llegar a encontrar, pues, a raíz de esto, ¿no? Muy bien, jovencitos. Ahora, dejamos ahí la parte de la memoria. Entonces ya hemos visto sus representaciones más importantes, qué se estaría produciendo, cómo se estaría generando, para pasar a continuación hacia nuestro tema, pero con el proceso mental superior. Vamos ahora hacia el pensamiento. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Dejamos ahí entonces a la memoria y nos vamos ahora con el pensamiento y el lenguaje. Vamos ahora al pensamiento y al lenguaje. Cuando nos referimos acerca de el pensamiento y el lenguaje, estos dos procesos mentales van a ser considerados procesos mentales superiores y a los que hemos visto hasta el momento, sensación, atención, percepción, memoria, se les llama procesos mentales básicos. Así lo señalaba Vygotsky. Eh, Se le conoce como procesos básicos, además también, por otro lado, puesto que esto también lo compartimos con los animales. Los animales también sienten, los animales perciben, los animales también tienen atención, los animales también tienen memoria. Y eso les permite también adaptarse hacia funciones adecuadas para la supervivencia. Por supuesto, son básicos. Pero lo que los animales no van a desarrollar es pensamiento y lenguaje. ¿Por qué? Porque esto ya implicaría un sistema de códigos, un sistema de tipo simbólico. Y la operatividad de manera simbólica
ya corresponde a un proceso superior. Claro, ¿no? Ya correspondería más bien hacia un proceso superior. Entonces, el procesamiento de la información tiene todas estas dimensiones, tiene todas estas características, por supuesto, ¿no? Y la manera de cómo se va a ir manejando durante todo el sistema, el trabajo y la actividad que va a llevar a cabo. Entonces, de esta manera es donde nos topamos a continuación, pues, con el pensamiento. El pensamiento, vamos a empezar por aquí, es un proceso de naturaleza cognitiva, pero sobre todo también que permite realizar actividades abstractas. Cuando hablamos acerca de actividades abstractas, se refiere, por ejemplo, a los razonamientos. Cuando nosotros hacemos inferencias, utilizamos el pensamiento, claro. Si todas las aves son plumíferas y la gaviota es un ave, en conclusión, la gaviota es plumífera. Si A es mayor a B y B es mayor a C, necesariamente A es mayor que C. ¿Eso qué vendría a ser? Eso es pensamiento. Eso es pensamiento. Entonces, al momento de pensar, lo que nosotros hacemos es llevar a cabo operaciones abstractas, hacer inferencias, deducciones, eso es pensamiento abstracto. Consiste además en formar, por eso, ideas y representaciones de la realidad, por supuesto. Cuando decimos de manera lógica, A implica B y B implica C. En conclusión, A implica C. Eso se llama como el silogismo hipotético puro en la lógica. Eso es un razonamiento, pero eso se ve reflejado, representado a través de símbolos. Claro, ¿no? El lenguaje matemático, como el que podemos ver también allí, el que podemos apreciar, el lenguaje matemático surge precisamente del pensamiento abstracto. Claro, ¿no? Surge aquí entonces del pensamiento abstracto, del pensamiento abstracto. La capacidad de pensar depende además del desarrollo neuronal de cada ser humano, por supuesto, porque depende del desarrollo maduracional en este campo, como la corteza prefrontal. Si no madura la corteza prefrontal, no podríamos desarrollar la capacidad del pensamiento. Bien, depende del desarrollo neuronal también de cada ser humano y de su desarrollo del entorno social y del medio ambiente. Esta última parte tiene un gran valor, las contribuciones del gran Vygotsky. Si bien es cierto, una de las bases más importantes entonces para el desarrollo del pensamiento viene a ser la estructura neurofisiológica, como lo es la corteza prefrontal, como lo es la corteza prefrontal. eh, Otro detalle importante es que esto no surge simplemente, no se da simplemente como parte del desarrollo neurológico. Para que se pueda desarrollar las estructuras neurológicas para el desarrollo de funciones más complejas como el pensamiento, eso va de la mano de la estimulación del medio ambiente, va de la mano de la estimulación del medio social, claro que sí. Entonces, en este caso, el caso de Víctor de Aveyrón, el niño encontrado a aproximadamente de 10, 12 años en estado salvaje. Ujú. Este pequeño lo encontraron caminando únicamente en cuatro extremidades, emitiendo sonidos o alaridos, pero por más que buscaron socializarlo, el pequeño nunca pudo hablar, no llegó a socializar. Entonces, el medio social, de alguna manera, no pudo hacer más porque ya había pasado pues mucho tiempo desde que el pequeño comenzó a interactuar con el entorno y por lo tanto no llegó a desarrollar el lenguaje. Claro, ¿no? Entonces, en este caso, Vygotsky señalaba que para que este muchacho pudiera haber desarrollado, en tal caso, sus capacidades intelectuales, se debió haber interactuado con el entorno a través incluso del desarrollo del lenguaje. Si hubiésemos desarrollado el lenguaje, eso también corresponde a un aspecto muy valioso, ¿no? Claro, si hablamos acerca del lenguaje. Entonces hay un momento en el cual no surge esta condición, el lenguaje, entonces no se vuelve significativo, ¿no? Entonces la capacidad de pensar va a depender del desarrollo neuronal, pero también de la mano con el entorno social y el medio ambiente. Por eso entonces es de suma importancia todos estos elementos que se van a llegar a tener que presentar. Claro que sí, ¿ya? Es en relación entonces al pensamiento, ¿no?
Claro. Entonces, importante el medio social para estimular las redes neuronales, por supuesto. El pensamiento además compromete el funcionamiento total del sistema cognitivo. ¿Qué significa esta parte? De que cuando nosotros ponemos en funcionamiento el pensamiento, este se vale de diversos otros procesos, como la atención, la percepción y la memoria. Por eso decíamos, son procesos básicos. Claro, eso es lo que ustedes hacen y llevan a cabo cuando van a resolver el examen de admisión. Al momento de resolver su examen de admisión, van a llegar a tener tal la necesidad de meterse de lleno, pues obviamente al desarrollo de esto. Pero por supuesto, y al momento de desarrollarse estas actividades académicas, en tal caso, ¿no? De ejercicio, de práctica del mismo, nos damos cuenta que utilizamos la atención. Tenemos que estar atentos a lo que nos están preguntando para poder pensar bien, claro. Me preguntan acerca de una fórmula que tengo que aplicar, tengo que utilizar la memoria para traer la información al presente, para poder evocar y aplicarla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, cuando hablamos acerca del pensamiento, se vale entonces de otros procesos intelectuales, claro, no de otros procesos mentales, por supuesto. ¿Ya? Entonces el pensamiento engloba entonces sistema de memoria, aprendizaje, percepción, razonamiento, comprensión, interpretación. Claro, utiliza varios recursos entonces aquí. Al igual que la imaginación, tampoco requiere de la presencia de cosas, dado que maneja representaciones mentales de la información. ¿Qué significa esto? Que al momento en el cual nosotros llegamos a utilizar la información o el contenido, la información rápidamente tiende a alejarse cuando, em, mejor dicho, cuando nosotros llegamos a utilizar nuestro pensamiento, llegamos a emplear diversas representaciones. Por eso no se necesita de elementos físicos, claro, como en el caso del razonamiento, que ya lo hemos comentado antes, por eso se llama abstracto. Si nos dicen, ¿cuántos cortes como mínimo debería de tener una torta para obtener 8 trozos iguales? ¿Cuántos cortes como mínimo debería de tener una torta para poder tener 8 trozos iguales? Entonces, en este caso, el poder llegar a pensar en razonamiento matemático para poder dar solución a esta circunstancia, entonces, ¿qué utilizamos ahí? Pues el pensamiento. Pero no tengo que traer una torta, pues comprarla de la tienda para poder verla y hacer los cortes que podrían darse para tener 8 trozos iguales. No tienen que hacer eso, pues, ¿no? Claro, pues no tengo que ir a comprar una torta, cuchillo para cortar y así resolver el problema. No, no necesita de una torta. El pensamiento no necesita de los elementos físicos. En este caso vas a utilizar representaciones, pues claro, y utilizas imágenes mentales, la imaginación te va a ayudar. Claro, puedes escribirlo, puedes hacer un dibujo de una torta. Claro, excelente. Entonces no necesita de elemento físico, pues a eso se refiere. Entonces no requiere de la presencia de cosas, dado que maneja representaciones, efectivamente. Un dibujo es una representación. No necesito comprar la torta, puedo dibujar simplemente una torta y comenzar a trabajar ahí. Claro que sí. Eso es lo que se puede hacer, ¿no? Porque se utilizan representaciones. Excelente, muchachos. Eso va a llegar a suceder entonces cuando hablamos acerca de el pensamiento, ¿ya? Muy bien, seguimos con el pensamiento. Por otro lado, otro de los detalles también bastante importantes a señalar son las funciones del pensamiento, ¿no? ¿Qué estaría sucediendo cuando presentamos las funciones? Al momento de llevarse a cabo las funciones del pensamiento, es aquí donde nuestra mente participa de forma activa. Es aquí donde nuestra mente entonces participa de forma activa. Las funciones del pensamiento, en primer lugar, tenemos la que hemos comentado ya hace un instante, la función representacional. Todo pensamiento, toda actividad del pensamiento se enfoca hacia la función representacional. Y en una función representacional, lo que vamos a tener, lo que vamos a llevar a cabo, pues consiste en poder utilizar símbolos. Ujú. Va a consistir en poder llevar a cabo símbolos. Realizamos simbologías. Entonces en este caso,
El pensamiento reemplaza los objetos del mundo por imágenes, signos y símbolos, como cuando hablamos acerca de un triángulo. Claro, ¿no? El triángulo no lo podemos ver, tocar, oler o probar porque no es una realidad que exista a nivel sensorial, sino que existe solo a nivel del pensamiento. Claro, entonces lo que hacemos al momento de dibujar un triángulo es una representación. Ajá, de esa manera, ¿no? Utilizamos entonces para ello, como ya dijimos, una representación, ¿ya? Esa es la función representacional. Ajá, utilizamos entonces para ello símbolos. También entonces se llama función simbólica. Claro, y tomando como referencia las investigaciones de Jean Piaget, ubicamos el inicio de esta función simbólica hacia el año y medio a 2 años, exteriorizándose en la aptitud que aparece en el niño de esas edades para representar objetos, sucesos o nociones con significados y significantes, tales como los gestos, los códigos, los gráficos, entre otros. ¿Qué significa ello entonces? Jean Piaget consideraba que hacia finales del estadio sensorio-motriz se producía la permanencia del objeto. La permanencia del objeto era la tendencia a asumir que el objeto existe a pesar de que no lo podamos ver. Entonces Piaget llegaba a observar que los niños manipulando una pelota, luego él cogía una manta y cubría la pelota. Los pequeñitos comenzaban a mirar hacia alrededor y si no encontraban la pelota comenzaban a llorar, pero otros levantaban la manta y cogían otra vez la pelota para seguirla manipulando. Para Piaget, estos pequeños estaban desarrollando la permanencia del objeto, ya que asumen que el objeto existe a pesar de que no lo puedan llegar a ver directamente. A pesar de que no lo puedan ver directamente. Eso vendrá a ser la permanencia del objeto. ¿Ya? Esa es entonces la permanencia del objeto. Muy bien. Entonces, esta referencia va a ser una de las más significativas, obviamente, entonces, para el sujeto, para el momento en el cual llega a formar representaciones mentales, ¿no? Esa es la función, entonces, que se va a expresar de esta manera. La función, entonces, la función, la función representacional es acá, ¿ya? Acá me he confundido, he repetido esta palabra, ¿no? Es re nada más. Representacional es aquí, ¿ya? Función representacional. Ya, ahí, sí, ahora sí, ¿ya? Un pequeño lapsus. Ahora sí. Representacional, ¿no? Función representacional. ¿Listo? Entonces nosotros lo que usamos son símbolos. Claro, cuando el pequeño llega a asumir que existe, entonces la pelota, a pesar que no lo puede ver, asume que está debajo de la manta, es porque el pequeño ha formado una representación del objeto. Un recuerdo es una representación del objeto en nuestra memoria, en nuestra mente. Claro, ¿no? A eso se refiere la función simbólica. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Excelente. Entonces, eso corresponde a la función representacional. Pero seguimos dentro de la función representacional. Claro. Las manifestaciones de la función simbólica, además descritas por Piaget, comprenden 5 evoluciones o niveles. Por ejemplo, ¿cuáles vendrían a ser? ¿Cómo se manifiesta la función representacional? La función representacional se va a ver reflejada. La función representacional se ve reflejada a través de la imitación diferida. En la imitación diferida ocurre que el pequeño llega a reproducir conductas de un modelo. Claro, esa es imitación diferida. Entonces la pequeñita observó cómo la atendía la doctora en la mañana y ahora ella lo que hace es hacer lo mismo pero con su muñeca. Claro, esa es imitación diferida. Se le llama imitación diferida porque se reproduce la conducta de un modelo ante su ausencia. Consiste en reproducir acciones o gestos ante la ausencia del modelo, expresándose incluso en la actividad lúdica. Claro, o sea, en el juego, ¿no? Como podemos ver, a través del juego también se puede ver reflejado la imitación diferida. ¿Ya? No solamente esta forma de imitación, hay muchas otras formas de imitación diferida, ¿no? Por ejemplo, muchos a lo mejor jugaban a la profesora. Claro, estando en el colegio, llegaba, o en el colegio, en su casa, en su barrio, cogían hojas bons, se las repartían a los amiguitos y hacían de que ustedes eran la maestra, ¿no? Y llegaba pues
a tomarles evaluaciones, a lo mejor sumas, restas, algo básico, pero en el juego desarrollaban un rol. Claro, ¿no? Al desarrollar un rol, una función, eso implicaría la imitación diferida. ¿Sí? Esa es la imitación diferida basada en reproducir las acciones de un modelo. Pero por otro lado, también tenemos a continuación el juego simbólico. El juego simbólico, este más bien se presenta cuando utilizamos los objetos de manera que nos permitan simular la realidad. El juego simbólico es la actividad en la que se emplean objetos que simulan la realidad. Claro, ¿no? Produciendo así una redefinición. Entonces aquí, ¿qué es lo que vemos? El juego simbólico se va a ver expresado a través de, ahí está, esta persona, una pequeñita, que llega a utilizar pues un palo de escoba para representar un caballo. Ese es el juego simbólico. Entonces está utilizando un objeto que simula ser un caballo. Eso es el juego simbólico, ¿ya? Un pequeño recorta algunos cartones y con eso pues arma un cohete. Entonces el pequeñito está presentando pues acá también juego simbólico, ¿no? Está aplicando aquí también el juego simbólico, ¿ya? Entonces, ese es el juego simbólico. El juego simbólico entonces consiste en utilizar objetos que simulan la realidad, ¿bien? ¿En algún momento puede juntarse también los dos? Sí, solo que acá lo vemos por separado, como ya sabemos, por una cuestión más didáctica, pero en la práctica no, pueden haber más de uno al mismo tiempo. Como por ejemplo, ¿no? La pequeñita, utilizar la muñeca está simulando ser la paciente y ella es la doctora, claro, ¿no? Ahí aparecería, ¿no? La doctora Juguetes. Entonces, eso caracteriza ahora, pues, en este caso, el desarrollo de la infancia y la niñez, ¿no? Eso estaría caracterizándolos. Entonces, la imitación diferida y el juego simbólico tienen esas características, ¿no? Claro. Utilizamos los objetos que simulan la realidad. Si un pequeño coge la tapa de las ollas de la abuela para jugar, utiliza una que es la tapa de una olla más grande y lo hace porque él asume ser el Capitán América. Lo utiliza entonces la tapa de la olla como un escudo. Claro, eso es juego simbólico. Eso es juego simbólico al momento de utilizar el objeto. Claro, ¿no? Al utilizar el objeto. En la imitación diferida es cuando reproducimos conductas. Claro, un pequeño imita a papá y al imitar a papá, el pequeño también se quiere afeitar el rostro. ¿Eso qué implica? Imitación diferida. Claro, ¿no? Eso implicaría a partir de ello, ¿no? Claro, así es. Entonces, ahí aparece la imitación diferida cuando llega a reproducir la conducta ante el modelo ausente. Claro, ¿no? Y cuando llega a utilizar objetos de manera distinta, juego simbólico. ¿Ya? Muy bien. Pero también tenemos, entre otros detalles, la llamada imagen gráfica, dibujo o imagen gráfica. Esta es otra de las manifestaciones del intelecto, pero por supuesto, al momento en el cual este pequeño llega a dibujar, supongamos ahora pues a papá y a mamá, llega a dibujar a papá y a mamá. Cuando este pequeño llega a dibujar a sus padres, no necesita de ver a sus padres para poder dibujarlos, porque ya están en su mente, claro, ¿no? Ya están representados en su mente. Este pequeño llega a utilizar el dibujo como un recurso también para representar justamente lo que está en su mente, como lo que está recordando. Sí, lo que está recordando, lo que está en su mente, lo puede representar a través del gráfico. El gráfico es una expresión del pensamiento. Claro. Entonces allí también aparecería una forma de expresión de nuestro intelecto, por supuesto que sí. Esa sería la forma como participa entonces nuestro intelecto. ¿Ya? Se daría entonces pues de esa manera, ¿no? El pequeñito entonces llega a utilizar estos recursos muy importantes, sobre todo también para poder reflejar a través de gráficos el desarrollo intelectual. Plasmar en un plano, forma o molde, la representación de objetos y o situaciones. Claro, ¿no? Eso es parte entonces de su pensamiento. Pero por otro lado, también que tenemos la imagen mental.
Cuando hablamos acerca de la imagen mental, se refiere a que nosotros llegamos a construir también imágenes que representan lo que hemos llegado a, digamos, a construir o elaborar a partir de estímulos que llegan a nuestra mente, como por ejemplo, que nos narren un cuento y nosotros llegar a formar las imágenes mentales del cuento. Entonces, ahí estamos utilizando también nuestra imagen mental. Claro, ¿no? Esa es la imagen mental. Entonces simplemente es el uso de nuestra imaginación con la cual nosotros creamos, diseñamos, elaboramos imágenes mentales. Pues a eso se refiere, ¿no? Entonces, es la representación subjetiva de una acción antes de realizarla y supone la manipulación de representaciones. La imagen mental es justamente eso, la manifestación de ciertos elementos, ¿no? Claro, ¿listo? De representaciones, a eso se refiere, ¿no? La imagen mental. Entonces, esta viene a ser la forma en la cual pues se va a llegar a ir plasmando también estas condiciones, ¿no? Por supuesto, ¿ya? Entonces, las características propias entonces del sujeto, del individuo y cómo se manejan, se vuelven entonces altamente sofisticadas, ¿no? Claro. Las imágenes mentales van a llegar a producirse entonces en la medida en la cual el individuo llega a utilizar también el pensamiento, pues, ¿no? Pero la más elevada de todas las representaciones va a llegar a señalar Piaget el lenguaje. Claro, el lenguaje se vuelve una de las formas más complejas del desarrollo intelectual. Aquí encontramos una forma distinta entre Piaget y Vygotsky. Para Piaget, el lenguaje es un subproducto del pensamiento. Según Piaget, el lenguaje es una manifestación del pensamiento, como por ejemplo, por eso lo estamos colocando acá, es una de las formas como se expresa la función, claro, ¿no? Esta es forma de la función representacional, es una de las formas como se manifiesta el pensamiento. Entonces es un subproducto. Corresponde al punto cumbre de las representaciones como manifestación del pensamiento. El ser humano piensa condicionado por los conocimientos que adquiere. Claro, la información que llega a formar en su mente, este sujeto va a llegar a darse a partir de lo que va adquiriendo del entorno, del medio. El lenguaje es un sistema adquirido que permite expresar los pensamientos y también es a través de este sistema que la mente elabora los pensamientos. Claro, o sea, es el lenguaje quien permite manifestar el pensamiento, pero también a la larga es la que elabora los pensamientos. Claro. Esto sobre todo, esto último, está más relacionado con la propuesta de Vygotsky. ¿Por qué? Porque Vygotsky señalaba que a diferencia de Piaget, el lenguaje es un subproducto del pensamiento. Vygotsky creía que el lenguaje y el pensamiento se daban de manera independiente, se presentaban más bien de manera independiente y que luego se juntaban ambos elementos. Entonces esto se daría a partir de la característica principal de independencia. Es por eso que al final, según Vygotsky, el pensamiento y el lenguaje se juntan. Entonces el lenguaje condiciona la manera de pensar, sí. Cuando nosotros salimos de casa, nos damos cuenta de que han obstaculizado el, no sé, el paso, han cerrado las avenidas, la avenida principal. Entonces en ese momento decimos, uy, pero y ahora yo tenía que irme a, supongamos, a la universidad, ¿y ahora qué hago? Entonces en ese momento vas a pensar. Y cuando piensas, lo que vas a tener que hacer es hablar contigo mismo. A ver, ¿qué hago? Ahora tendría que tomar, si no, entonces una moto. Una moto me tendría que llevar hasta el mercado. Tendría que caminar una cuadra y ahí tomar tal carro. Ese carro me va a dejar allá y después tendría que tomar otro para... Entonces, allí es donde llegas a pensar. Cuando piensas, utilizas el lenguaje. Hablas contigo mismo, por supuesto. Entonces el lenguaje condiciona la manera también de pensar. Claro. Entonces, si yo resuelvo algo hablando, o describiendo o expresándolo verbalmente a través del lenguaje, entonces eso favorece a mi nivel de procesamiento de información en relación al pensamiento, sí. Es por esa razón que cuando estábamos en el colegio, la profesora invitaba a la pequeña o el pequeño a hablar de lo que había producido. Desde un dibujo
A ver, ¿qué has querido colocar en este dibujo? Ah, aquí está una familia que está visitando el circo. En el circo hay un león, hay un oso, y comienza a explicar el chiquito. Está verbalizando lo que ha construido en su mente. En el ámbito matemático, tal vez, en una producción de esa manera. Explícame cómo llegaste a la conclusión. Ah, bueno, pues porque hay un número aquí que al multiplicarlo por tanto y elevarlo a tal, entonces me da tal, y por eso entonces acá factorizando queda tanto. Entonces, el chiquito lo que hace es exteriorizar, es expresar, es verbalizar cómo ha procesado la información. Cuando hace eso, según Vygotsky, perdón, según la propuesta cognitivista, entonces el sujeto está llegando a exteriorizar o manifestar sus procesos intelectuales y también le sirve para poder condicionar o guiar el pensamiento. ¿Bien? Esa es la idea entonces presentada por la psicología cognitiva. Muy bien, por otro lado, seguimos avanzando. Pero también tenemos otra función del pensamiento. Esta es a la que se conoce con el nombre de función elaborativa. La primera que vimos fue la función representacional. Ahora estamos frente a la función elaborativa. Cuando hablamos acerca de la función elaborativa es la forma en la cual nosotros construimos o incluso también elaboramos nuestros conceptos y buscamos solucionar problemas. Esa es la función elaborativa. Una de las primeras formas de la función elaborativa se da cuando formamos conceptos. La formación de conceptos se produce de una manera muy peculiar. Un concepto viene a ser una generalización. Es una idea, es una representación general de un conjunto de características comunes. Por ejemplo, por ejemplo, al momento en el que decimos, si yo tengo un pato, una gaviota, un cóndor, un águila, un pavo, todos estos animales tienen pico, dos patas, ponen huevos, tienen plumas. Estas características son esenciales a todos ellos. ¿Cómo le voy a llamar en general a todos los animales que tengan pico, pluma, dos patas, pongan huevos? Entonces le llamaríamos aves. Eso que hemos señalado se llama un concepto. Aves es un concepto, es una representación general. Cuando decimos aves, ahí están incluidas pues el pato, el cóndor, el pavo, están todos ahí. Entonces, ave vendría a llegar a ser un concepto. A eso se refiere. En la función elaborativa, nuestra mente busca también comprender, usar y comprender conceptos. Los conceptos son representaciones mentales de una clase de objetos o sucesos. Claro, ¿no? Puede estar representado también a través de hechos. Para almacenar la gran cantidad de imágenes que percibimos, agrupamos los objetos de acuerdo a sus características comunes. A esos grupos o claves se les llama, o clases, perdón, se les llama conceptos. Claro. Entonces, de esta manera, el pequeño va formando sus conceptos más rudimentarios. Cuando el pequeño ve a papá, lo llama papá. Cuando ve a mamá, lo llama también así. Pero no es la palabra lo que importa en este caso, la palabra es la expresión del concepto, lo que importa es la representación. Más adelante, cuando el pequeño llega al kinder o a primer grado, a su amiguito de al lado le pregunta, ¿y dónde está tu papá? Cuando él habla de papá, ya no se refiere a su papá, sino se refiere al papá de su compañerito. Entonces eso significa que papá no es el nombre que solo tiene su papá, sino que es una representación general. A eso se refiere. Entonces de tal manera que no es una palabra en sí, el concepto no es la palabra es la expresión del concepto. Lo que importa es que el concepto es el significado, el concepto es la representación mental. A eso se refiere. El pequeño, por ejemplo, cuando ve a un perrito, ¿sí? Ahí están, forma un concepto también, ¿no? Claro. Entonces, en este caso, el lenguaje participa activamente en la formación de conceptos.
porque permite llamar de una sola manera a un conjunto de objetos, como por ejemplo a todos los canes que hemos visto a lo largo de nuestra vida, a pesar de sus diferentes razas, tamaños y características, podemos definirlo, pero identificarlos con una simple palabra, que vendría a ser perros. Claro, ¿no? La palabra es perros, pero ¿qué representa perros? Representa un concepto. Un concepto es un conjunto de características comunes. Entonces, animal mamífero de cuatro patas que ladra. Al decir animal mamífero de cuatro patas que ladra, eso vendría a ser entonces un perro. Claro. Entonces se expresa a través de las palabras, pero lo que importa es la representación mental. Ese es el concepto. Por el cual poco a poco nosotros vamos construyendo y vamos dando cuenta acerca del mismo. Claro, ¿no? Y vamos dando cuenta acerca del mismo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo formamos los conceptos? El concepto ave, el concepto libertad, el concepto justicia. ¿Cómo se forma? A continuación, encontramos que la forma como se llegan a formar los conceptos se basan en sí de abstracción y generalización y de composición. Cuando hablamos acerca de la abstracción, se refiere a que nuestra mente llega, lo que pasa es que a, eh, nuestra mente llega a sacar las características esenciales y comunes de las cosas, como habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Consiste en aislar mentalmente los rasgos esenciales y comunes que poseen varios objetos o hechos, y luego lo reducimos a una sola unidad, que es el concepto. Entonces, por ejemplo, dijimos animal de dos patas, con pico, plumas y ponen huevos. Entonces, todos ellos presentan rasgos esenciales. Estos rasgos esenciales que formarían el concepto se llama intención. Esos rasgos esenciales se llaman intención. Y si hablamos acerca de quiénes tendrían estas características, el pato, el cóndor, el pavo, entonces ellos son los que corresponden a la extensión, es decir, los ejemplares concretos o formales que los representan. Claro, entonces si hablamos acerca de la extensión, en la extensión nos vamos a referir, pues, a continuación acerca de los elementos que existirían en particular. Es así como el concepto se forma a partir de las características esenciales y comunes. Así que llegamos a formar, así es como llegamos a formar el concepto ave, mamífero, justicia, línea, número, libertad, entre otros. Claro, ¿no? Igual en este caso, al momento de ver cada uno de estos elementos, extensión, nos damos cuenta que tienen algo en común, pelo, sangre caliente, etcétera. Entonces estos animales tienen también, entre otras características comunes, y le llamamos por eso mamíferos. Entonces el concepto viene a ser ahora mamíferos. Ujú. La abstracción consiste en retirar las características esenciales y comunes. Consiste en retirar las características esenciales y comunes de las cosas, para poder llegar a ellas, ¿correcto? Eso se daría entonces cuando hablamos acerca de la abstracción. A eso nos referimos cuando hablamos acerca de la abstracción. Bien, pero también por otro lado formamos conceptos de manera o utilizando, perdón, elementos imaginarios, claro, ¿no? Los objetos que vemos a nuestro alrededor los podemos más adelante separar para luego formar nuevas realidades imaginarias. Como por ejemplo, las aves tienen como característica principal las alas, pero también tengo por acá un caballo. Entonces junto a estas dos cualidades y tengo un caballo con alas. ¿Eso qué vendrá a ser? El concepto Pegaso. Entonces aquí estas se darían como producto de la imaginación. Claro, ¿no? Este tipo de conceptos se combinan características que en la naturaleza no están juntas.
claro, como las alas y el caballo. Son conceptos que no tienen referentes, no tienen extensión, no tienen ejemplares. Sus ejemplares existen solo en la fantasía, como producto de la imaginación. Ah, entonces ahí tenemos al dragón, unicornio, Pegaso, centauro, entre otros. Todos ellos que vienen a ser también, pues, conceptos, se forman conceptos, pero como resultado de la composición, es decir, donde participa la imaginación, donde estaría más bien participando ahora, pues, la imaginación. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Eso pertenece entonces cuando hablamos acerca de la composición, ¿no? Sí, eso se refiere entonces cuando hablamos acerca de la composición. Bien, seguimos por acá. Pero por otro lado, así como nosotros formamos conceptos dentro de esta función elaborativa, también el pensamiento, ¿para qué nos sirve? Pues para solucionar problemas. Para eso empleamos el pensamiento, para solucionar problemas. Al momento ahora de pretender solucionar problemas, bueno, pues tenemos que llevar a cabo algún tipo de estrategia, ¿no? Por supuesto. En la solución de problemas son situaciones de toma de decisión donde hay que elegir una alternativa o curso de acción para resolver el problema. Claro, ¿no? Resolver un problema implica obviamente toma de decisiones. El pensamiento implicado y orientado a la solución de problemas se denomina pensamiento dirigido. Se denomina pensamiento dirigido. Cuando hablamos acerca de una solución de problemas, entonces utilizamos para esto este criterio, ¿no? El pensamiento dirigido. Y para ello, entonces, ¿qué necesitamos? Para la solución de problemas aparece el conocimiento y las estrategias. Tenemos que tener conocimiento del problema, qué lo provoca, qué lo origina, qué características tiene, para luego utilizar la estrategia más adecuada. Ujú. Así es como resolvemos problemas. La solución de problemas, entonces, se va a ir dando en la medida en la que tenemos conocimiento del mismo y empleamos las estrategias de solución. Así es como pretendemos solucionar los problemas. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a llegar a utilizar? ¿Qué vamos a llegar a emplear? Bueno, pues por aquí lo vemos, ¿no? Estrategias de solución de problemas. Entre las principales estrategias de solución de problemas tenemos el ensayo y error. En esta teoría se señala, o en esta estrategia, perdón, se señala que llegamos a solucionar problemas mediante tanteos y equivocaciones. Tanteamos, nos equivocamos, volvemos a tantear, volvemos a equivocarnos, pero en esa continua acción, en ese continuo accionar es donde podemos solucionar problemas. Se basa en el tanteo, en el azar, en la eliminación sucesiva, entonces, de los intentos incorrectos hasta encontrar la solución. No posee un plan, simplemente se prueban opciones. Como por ejemplo en este caso, una joven quiere abrir una puerta de la estantería. Le dicen que la llave que abre esa puerta se encontraría en este lugar donde están colgadas las llaves, pero tampoco saben cuál es. Entonces, ¿qué le queda a la joven? Tener que probar uno por uno las llaves. Claro. ¿Eso qué implica? Ensayo y error. Eso implica entonces ensayo y error. ¿Ya? De esa manera. Eso corresponde entonces al ensayo y al error. Tendrá que tantear una, se equivocará, intentará con otra llave y así sucesivamente, ¿no? Ensayo y error. ¿Ya? Entonces, esta no implica un plan, ¿no? Y solamente se utiliza el azar, ¿no? Claro, se acierta, entonces es simplemente por una casualidad, ¿no? Ensayo y error. Pero se puede utilizar como estrategia de solución de problemas, ¿ya? Por otro lado, también tenemos la recuperación de la información. La recuperación de la información es la que trabaja a nivel de la memoria y esta es la que entonces permite recuperar información
para poderlo utilizar en el presente. Consiste en recuperar de la memoria de largo plazo información de cómo se resolvió un problema similar, tal vez en el pasado, ya sea propio o ajeno. Esta estrategia es apta para situaciones que exigen también decisiones rápidas. En una recuperación de la información podemos llegar a utilizar o emplear recursos, ¿no? Como alguien solucionó una situación. Un joven a lo mejor al momento de llegar a salir a una fiesta con algunos amigos, al momento de regresar, se da cuenta de que no tiene pues pasaje, había puesto bastante en la chanchita que habían elaborado todos. Y en ese momento ahora, ¿cómo hace para regresar? Si ya se está haciendo tarde. Entonces, recuerda cómo hizo su hermano la última vez que salió con sus amigos y también le pasó algo muy parecido. Él recuerda que el hermano había comentado que había llegado a parar un taxi. Claro, le dio la referencia y cuando estaba ya por llegar, le avisó a papá para que llegara con el dinero. Entonces, de esa manera, el hermano dice, como estoy en esa situación también, muy crítica, ahora voy a hacer lo mismo. ¿Qué hace el muchacho? Entonces también, ¿no? Para un taxi, le dice dónde vive, el tipo lo lleva, pues, ¿no? Y en el camino le avisa a papá. Papá, sí, ya estoy por llegar. Qué bien, hijito. Oye, pero un favor, pues puede bajar con 30 soles. ¿Qué? ¿Y para qué? Después te cuento. Papá baja, paga el taxi y lo corretea también al varón con una piedra. Entonces, en este caso, sucede que está utilizando la recuperación de la información. Claro, ¿no? Porque está llegando a traer al recuerdo algún caso, algún hecho que se asemeje a lo que le está tocando vivir para poder solucionar también la situación. Claro, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que estaríamos presentando, ¿no? Recuperación de la información. Entonces, como antes he solucionado tal o cual circunstancia, ahora la utilizo también, ¿no? A eso se refiere. Por otro lado, también tenemos algoritmos. Implicaría entonces, implicaría los algoritmos. Cuando hablamos acerca de algoritmos, nos referimos más bien al uso de un sistema ordenado de pasos. Claro, como por ejemplo, cuando hacemos uso de una división algebraica utilizando el método de Ruffini. Entonces, al momento de realizar una solución de problemas mediante el método, una división algebraica empleando el método de Ruffini, necesitamos de pasos. Tenemos que hacer esto primero, confirmar esto después, luego hacer aquello. Entonces, ahí hay pasos a seguir. De esa manera, cuando tenemos pasos a seguir ordenadamente, utilizamos allí algoritmos. Claro, los algoritmos bien empleados garantizan el éxito. Es la que se suele utilizar entonces en el uso de un sistema ordenado y meticuloso. Eso implicaría en los algoritmos. Bien empleados pueden garantizar el éxito. Claro, ¿no? Eso se daría en el caso de los algoritmos. Entonces, para que sea algoritmo, implicaría utilizar un sistema ordenado de pasos, ¿ya? De las cuales, siguiendo entonces ese lineamiento, nos va a permitir llegar a la solución de un problema. ¿Bien? Algoritmos, ¿correcto? Muy bien, entonces lo más inmediato que viene a nuestra mente, ¿cuál vendría a ser? Pues la operación matemática, pues, ¿no? Claro, ¿no? Ahí utilizamos algoritmos. Pero al momento de emplear la heurística, si hablamos ahora acerca de la heurística consiste en utilizar atajos, consiste en utilizar reglas prácticas, claro, ¿no? Que son reglas prácticas a nivel cognitiva que nos ayudan a hallar la solución, conocidas también como atajos o soluciones simples. Claro. Por ejemplo, un atajo, ¿cuál sería? Si a lo mejor una joven quiere realizar un panqué, pero no sabe cómo hacerlo, ¿qué hace? Lo más práctico es ver un tutorial de Internet. Al momento de ver el tutorial de Internet, ha apelado a una heurística. ¿Qué es eso? Una solución práctica. Claro, ¿no? Busca una solución práctica. Eso vendría a ser una heurística. Los atajos también pueden estar referidos en base a ciertos estereotipos o incluso ciertas creencias. Por ejemplo, el llegar rápido, para llegar rápido a un lugar, a lo mejor que hacemos, tomamos un taxi. Pero cada vez que tomamos taxi, ¿eso es garantía de que siempre llegaremos temprano?
Bueno, pues eso va a depender obviamente de lo que haga la persona o el individuo, o si es que conoce obviamente el camino, el individuo este, ¿no? El taxista. Solo si no conoce, no tiene referencia, vamos, voy a llegar más tarde, ¿no? No me va a pasear, no sabe, no conoce. Claro. Ah, entonces, pero es una regla práctica. No siempre que tomemos taxi vamos a llegar temprano al lugar donde deseamos estar. Claro, ¿no? Ah, entonces los atajos pueden estar referidos hacia ciertos estereotipos o creencias. Al emplear esta estrategia, se ensayan también nuevas soluciones y esto brinda la posibilidad de innovar, de hacer algo nuevo, ¿no? Por lo tanto, también está asociado hacia las producciones creativas. Esa es una heurística. Utilizar una heurística es salir muchas veces también del foco de lo convencional. Claro, ¿no? Busca hacer algo diferente, ¿no? Pero sobre todo lo caracteriza el uso de estos momentos, ¿no? Condiciones también artísticas favorece para la solución de problemas. Bien, de esa manera. Situaciones, a ver, por ejemplo, em, al momento en el que Luciana llega a ver que se olvidó al ver su bolso, vio que no trajo su monedero y por lo tanto no tiene dinero para poder pagar en el autobús. El cobrador ya está comenzando a cobrar, qué sé yo, y ella a lo mejor pues utiliza la estrategia de su hermana, que en un momento vio que ella se hizo la enojada y no le cobraron. En este caso, lo va a emplear para poder, obviamente, favorecer eso. ¿A qué estrategia de solución de problemas se hace alusión? ¿A qué tipo de estrategia de solución de problemas más bien se hace alusión? ¿Esto con qué estaría vinculado? Con una recuperación de la información. El señor Patricio va a llegar a armar el, la piscina plegable y para eso va a tener que guiarse de un manual. Así, al momento de juntar los tubos que tienen letras, le va a permitir al final llegar a armar la piscina. ¿Qué estrategia está utilizando ahora? La estrategia es la de algoritmo. Correcto, muy bien. Algoritmo, algoritmo. Luis quiere encontrarse con su enamorada para ir a un lugar nuevo para comer, pero no tiene idea de dónde ir ahora. Entonces lo que hace es preguntarle a su grupo de WhatsApp. Chicos, ¿conocen algún sitio recomendable para poder ir a comer? Voy a ir con mi pareja. Entonces, en este caso, al final soluciona la situación. ¿Eso qué sería? Eso sería una heurística, porque es una regla práctica. Muy bien, es un atajo, es un atajo. Muy bien, excelente. Eso sería un atajo, ¿no? Muy bien, muy bien. Ajá, así es, ¿no? Bueno, el ensayo y error es más sencillo, sobre todo, ¿no? Claro, excelente. Listo, muy bien, chicos. Esas serían las estrategias de solución de problemas, ¿ya? Estrategias de solución de problemas. Pero por otro lado, encontramos entonces que podemos utilizar o emplear también teorías modernas de la creatividad. Pues sí, cuando llegamos a hablar acerca del pensamiento, las teorías del pensamiento creativo vienen con Edward de Bono. Este personaje al pensamiento creativo le llama pensamiento lateral. Él considera que el pensamiento lateral es aquella que nos produce nuevas ideas y sale de lo habitual, como por ejemplo, ¿para qué podríamos utilizar también una botella de plástico? Para colocar lápices de colores, para poder utilizarla como macetero, etcétera. Entonces ahí se emplea el pensamiento lateral, ya que ésta explora las posibilidades alternas. ¿Qué otras alternativas tengo de este objeto? A eso se refiere. Pero contraponiéndose al pensamiento lateral, Eduardo de Bono considera que también surge el pensamiento vertical. Este se orienta más bien ya no hacia alternativas diversas, sino únicamente la solución de ante dos alternativas que tenemos, verdadero o falso. Ah, entonces aquí es donde surge más bien el pensamiento de tipo lógico, de tipo matemático, en la que nosotros solamente llegamos a una solución. Claro, demanda análisis e inferencias porque trabaja en dos alternativas, verdadero y falso. Solo hay una única respuesta verdadera y se basa aquí en la deducción. Y es donde se basa aquí en una deducción. ¿Ya?
Eso vendría a ser entonces el pensamiento lateral y el pensamiento vertical, ¿correcto? Ahora, estas mismas formas de expresión del pensamiento lateral y vertical, Guilford lo denomina de otra manera. Al pensamiento creativo, Guilford lo va a llamar pensamiento divergente, la que nos lleva más bien hacia múltiples respuestas abiertas. Claro, ¿no? Para eso se utiliza la lluvia de ideas, por ejemplo. Claro. Entonces, si a lo mejor mamá va a tener que armar un vestido a su hija con empleando materiales reciclables, llama a los demás, a papá, a los hermanos, para que puedan ayudar también. Entonces se le den ideas. ¿Qué hacen entonces? Lluvia de ideas. Papá propone que se pueda hacer un vestido, a lo mejor pues la abuela dice que se puede utilizar más bien este otro material para un sombrero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es pensamiento divergente. Se usa ante problemas complejos donde no existe una sola solución, como ya sabemos, vinculado a la creatividad, ¿no? Así lo llama Guilford. Pero el pensamiento convergente es aquel que es de naturaleza lógica y nos lleva únicamente a respuestas cerradas. Si decimos acá 3x es igual a 5, entonces x es igual a. Eso implicaría pensamiento convergente. Se caracteriza por respuestas cerradas. Se usa ante problemas lógicos donde una única respuesta soluciona un problema. ¿Bien? Entonces, de esa manera es como lo llegamos a presentar, ¿no? Pensamiento divergente y el pensamiento convergente. Bien, como una de las referencias más importantes de lo que citamos de estos dos personajes. Ajá. Pero por otro lado, pero por otro lado, el lenguaje viene a ser uno de los sistemas más complejos que utiliza el hombre. El lenguaje en sí es una capacidad que tiene el ser humano para poder expresarse y para poder comunicarse a través de diversos sistemas, ya sea a nivel oral, a nivel escrito o a nivel de gestos. Y eso nos ayuda a poder interactuar con otras personas, lo cual refiere la capacidad del individuo para poder vincularse al entorno. El lenguaje, entonces, no solamente sirve para adaptarnos al medio social, sino que también el lenguaje predispone el desarrollo de nuestro pensamiento y la actividad del razonar. El lenguaje es una estructura conformada por códigos lingüísticos que permiten expresar imágenes o representaciones mentales que crea el individuo también en su mente. Claro, ¿no? Así es como la comunicación requiere de este sistema de signos para llegar al objetivo del entendimiento común. Diversos factores entran también en juego cuando se realiza la comunicación por medio del lenguaje. Se ponen en marcha funciones como la inteligencia y la memoria lingüística. Claro, ¿no? El desarrollo de nuestras capacidades lingüísticas se pueden ver reflejadas también al momento de desempeñarlos en este caso. Muy bien. Por otro lado, el desarrollo del lenguaje también está referido al proceso en el cual los seres humanos progresan en su capacidad de empleo del lenguaje para la comunicación verbal. Los sistemas de lenguaje se van perfeccionando, por supuesto, la manera como se comunica un niño de 3 años, si lo comparamos con alguien de 10 y el de 10 con alguien de 15, naturalmente encontramos diferencias muy significativas. Claro, porque los sistemas de comunicación verbal van a llegar a darse también de manera evolutiva y sobre todo pues también cambiante. Bien, los sistemas entonces se van a ir dando y van mejorando de manera progresiva. Si se inicia más o menos al año, cuando hablamos acerca de la comunicación verbal, en esta etapa el niño deliberadamente usa ciertas palabras por el significado que éstas tienen para él, ¿no? Así es, a través del significado que éstas tienen para él. Entonces el pequeñito al momento de poder desarrollar el lenguaje, entonces tiene un sentido práctico, sobre todo la propuesta, en este caso del adulto, ¿no? Mamá puede guiar incluso el desarrollo cognitivo del pequeño. Ajá, de esa manera, ¿no? Entre otros aspectos, aparece también la etapa lingüística. En la etapa lingüística es cuando ya surge la palabra propiamente dicha. Y aquí encontramos momentos como la etapa holofrásica. En la etapa holofrásica, esta se da de 12 a 18 meses. En este campo, em,
El pequeño utiliza una palabra para poder querer decir varias cosas. Por eso se llama holofrásico. Holo es todo. A través de una palabra queremos decir como una frase. Una palabra nos sirve como si estuviéramos señalando toda una frase, ¿no? Por eso se llama holofrásico. Y esto también recibe el nombre de ser habla polisintética. Usa una misma palabra para varias situaciones, claro, ¿no? Como si esta tuviera varios significados. Por ejemplo, usa la palabra agua para nombrar a todos los animales, ¿no? O wow, perdón, agua. Utiliza la palabra wow para poder llegar a definir o nombrar a todos los animales. O sea, un perrito es un wow, una paloma es un wow. A veces estas mismas palabras pueden valer por toda una frase incluso, ¿no? Wow significa ven perrito, puede significar también pues ven aquí o vamos, siéntate acá, etcétera. En lo que se llama holofrase, por eso mismo, porque una palabra vale por toda una frase. El pequeño puede decir upa y cuando dice upa y extiende sus bracitos puede decir cárgame. Cuando dice upa puede decir llévame. Cuando dice upa puede decir ven y acompáñame, etcétera. Entonces, ese upa puede tener varios significados. Eso se llama etapa holofrásica. Al inicio los niños se comunican a través de gestos, pero luego combinan los gestos con algunas palabras, formando así holofrases. La combinación de gestos y palabras también, esto corresponde al llamado lenguaje simpráxico. Por ejemplo, la pequeñita quizás no tiene conocimiento de cómo se nombran todas las cosas aún, pero llega a utilizar su holofrase acompañada de un lenguaje gestual, que vendría a ser en este caso el movimiento de su dedito apuntando un objeto. Bien, eso sería el lenguaje simpráxico. A eso se le llama lenguaje simpráxico. Va acompañado de la holofrase más los gestos. Pero también llega una etapa entre los 18 meses y 24 donde se da la explosión del lenguaje. Aquí la persona, el pequeñito, tiende a aumentar su repertorio de palabras. Para eso pregunta. Alrededor de los 18 meses el aprendizaje de palabras es rápido. De una palabra por semana se convierte en una palabra por día. Empieza a pronunciar frases formadas por dos palabras. Muestra curiosidad por conocer el nombre de las cosas también. Jean Piaget establece en este periodo la aparición de la función del lenguaje, ¿no? Claro, porque el pequeñito o la pequeñita puede llegar a elaborar también ello, ¿no? Frases, o perdón, palabras, y pregunta, ¿qué es para aumentar su repertorio de palabras? Suele preguntar, ¿qué es para aumentar su repertorio de palabras? ¿Bien? En el habla telegráfica de los 24 a 36 meses, es aquí donde llega a utilizar palabras sin conectores. Aquí el pequeñito puede decir, mamá, pichi. Eso significa, mamá, llévame al baño que tengo ganas de hacer pichi. Entonces el pequeño solamente pronuncia dos palabras nada más, claro, y no hay conectores. Una vez superada la etapa de las dos palabras también, comienza rápidamente a construir frases más largas que parecen un mensaje telegráfico, pero que sintácticamente están bien construidas. Utiliza palabras cargadas de significado como sustantivos, verbos, adjetivos. Puede decir mío, esto es tuyo, claro, ¿no? Sintácticamente bien formadas, pero no tienen conectores. Claro, ¿no? No tienen conectores, o sea, no tiene conjunciones, preposiciones, artículos, nada de eso, ¿no? Se le llama habla telegráfica, ¿no? Esto es mío, dice el pequeñito, ¿no? Pelota mía. Entonces junta dos palabras, pero sin conector. Bien, esto caracteriza el habla telegráfica. Pero poco a poco el pequeño, cuando va utilizando su lenguaje, llega un momento en el cual habla con él mismo, a lo que se le llama el lenguaje egocéntrico o soliloquio. Es aquí donde el pequeño llega a hablar con él, incluso a través de la actividad lúdica. Claro, ¿no? No esperando una respuesta por parte de alguien, no, sino que llega a simular sonidos, utiliza el lenguaje para diversos integrantes de los elementos con los cuales participa. Su habla entonces no va dirigida a alguien en particular. En realidad lo que está haciendo es expresar en voz alta sus pensamientos. Aquí sobre todo tenemos como referencia que para Vygotsky el pequeño no es capaz todavía de hablar consigo mismo. Entonces apenas el pensamiento, o mejor dicho, lo que piensa viene a su mente, el pequeño lo expresa verbalmente. No tiene una intención de comunicarse con alguien, solo que lo que piensa lo libera.
y se expresa a través del lenguaje. Vygotsky precisa que hacia los 6 años este lenguaje luego se va a hacer silencioso y se volvería interno. Es decir, cuando el pequeño termina de hablar consigo mismo, ese lenguaje lo internaliza y eso será importante para la formación de la conciencia. Para Vygotsky, lo usa para expresar sus pensamientos o darse indicaciones, como por ejemplo, no, más arriba, no, más abajo, esto no está bien, ese tipo de cosas. Regulación mental y la planificación de acciones. Mejor voy a construir esto, no, ya me aburrí, voy a hacer aquello. Entonces, utilice el lenguaje para poder darse a sí mismo indicaciones o preparar su conducta futura. De esta manera, para Vygotsky el pequeño, el lenguaje que se daría luego lo internaliza para que de esa forma se construya la conciencia. Por eso es que para Vygotsky la conciencia es la internalización del lenguaje. ¿Ya? Internalización del lenguaje. Aspectos importantes de la postura de Vygotsky. Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy. Ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes y ya nos estamos viendo pues próximamente ya también para nuestra siguiente clase. Listo, nos vemos jovencitos, que les vaya muy bien a todos y ya el material ya está con ustedes para que lo repasen, para que lo revisen y de ahí también pues puedan activar sus saberes previos. Listo, nos vemos, gracias a ustedes, más bien, nos vemos chicos, cuídense, gracias por su participación también siempre acertada. Nos vemos muchachos, que les vaya genial a todos. Chau, chau.